Hola, Domin, Hola papá, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Nuevamente un Zoom entre Ecuador y Australia, en el que tú, como eres experta en esto de política internacional, perdón, en geografía política y ambiente, y estás viviendo el fenómeno migratorio y viendo el fenómeno migratorio desde Australia, queremos analizar este problema que creo que con la pandemia se ha agudizado o se va a agudizar, no sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cómo se ha dado, cuál ha sido la reacción de Australia y la reacción de todos estos países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, frente, por ejemplo, al fenómeno migratorio? Ahorita mismo Donald Trump le estaba pidiendo al mundo que le sancione a China porque él es el culpable del desastre económico y lo ha hecho en las Naciones Unidas. ¿Qué hizo Australia con los chinos? ¿Cómo responde Australia? Bueno, Australia toma la misma posición que Estados Unidos, creo que habíamos mencionado esto anteriormente. Básicamente los mismos pasos. Cada país está tomando lo diferente, tiene medidas de emergencias que funcionan a forma diferente. No voy a alargarme con cosas que hemos mencionado anteriormente, pero sí voy a decir, Australia está dominando el COVID mejor que muchos países en el mundo, es uno de los 5 mejores países para vivir y, no sé, y ahorita te lo están demostrando también porque el manejo de la pandemia es absolutamente brillante. En el estado de Victoria, por ejemplo, solamente tienen 15 casos diarios. Ha sido el número más bajo en los últimos 6 meses que han tenido de contagios. Y de contagio comunitario solamente 3, y de ahí es personas que se están recuperando. En total hemos tenido en los 6 meses 20.000 personas en toda Australia que han sido infectadas, menos de 200 muertes en total, y la persona más joven era de 47 años y el promedio de muertes está solamente entre los 78. Y bueno, Nueva Zelanda están disfrutando casi de su libertad, están teniendo un rebrote, pero el rebrote está controlado, es mínimo, los números no suben de 2 dígitos diarios, y mantienen el distanciamiento, la economía está comenzando a reactivarse. En Nueva Gales del Sur, acá en Australia también, llevan 2 días ya con 0 casos. Se ha vuelto una normalidad utilizar máscaras. Eh, la gente se mantiene con esto del toque de queda. Extendieron el toque de queda a las 9 de la noche en Victoria. Ya no hay toques de queda en el resto de los estados. Están Nueva Gales comenzando es a Sydney, ¿no? abrir los... ¿Ah? Nueva Gales es Sydney. Sí. O sea, Sydney es la capital de Nueva Gales del Sur. Oye, Y ¿tú crees que el fenómeno migratorio cómo se va a mover? ¿Será que nosotros vamos a aumentar las olas migratorias a los Estados Unidos? ¿Será que Australia va a resistir las olas migratorias que vienen de Asia? ¿Será que Europa va a poder resistir las olas migratorias que vienen de África y de los países árabes? es interesante que mencionas eso. Ay, hay tantas aristas por donde empezar, pero voy a empezar con lo más importante. El sector de educación aporta con 37.600 de dólares. O sea, lo que en inglés dirían 37.6 billones, que para nosotros son miles de millones de dólares anualmente. Eso solamente en el año fiscal anterior. Los años anteriores han tenido más de 50.000 millones de dólares entrando a la economía australiana solamente en el sector de educación. Y el sector de educación está conformado solamente por gente que viene o proviene de países subdesarrollados. Entonces, para la economía australiana es un sí o sí reabrir los bordes, porque se les ocurrió hacer todas estas universidades con infraestructuras enormes, que son dueñas de la mitad de la ciudad, tienen campuses en todas partes, reciben más de 50.000 alumnos cada año, o sea, en una sola entrada.
y de pronto que se vayan todos esos alumnos, esos cientos de miles de alumnos, que son millones y millones, decimos miles de millones de dólares, la economía no aguanta, porque los subsidios tienen que venir de alguna parte y los subsidios vienen de la plata que se cobra a los clientes en el extranjero. Entonces tienen que reabrir los bordes y están considerando reabrir los bordes, pero por la misma razón también se están apresurando con el desarrollo de las vacunas para ser uno de los países pioneros. Y la idea que ellos tienen es reabrir los bordes y la gente que está entrando se la va a vacunar y se la va a poner en cuarentena 2 semanas y es obligatorio, pero la persona tiene que pagar la estadía en un hotel. Es obligatorio hacer cuarentena en un hotel aquí. Y el hotel es 5 estrellas. Entonces, la ¡Uy, cuarentena Dios! está promediada a ser $3,000 por 15 días de En estadía. Estados Unidos, ¿cómo ha sido la reacción? ¿Cómo ves el fenómeno, la campaña electoral de Trump? ¿Trump es anti-inmigración? Totalmente. Mira que yo estaba escuchando en las noticias esta mañana que, y este es el debate, ¿no? Imagínate que en Estados Unidos han pasado una moción para que no se les pueda dar residencia permanente a todos aquellos que son migrantes ilegales, que ya residen varios años en Estados Unidos y que por A o B motivo no han logrado pasar sus papeles, pero si ellos están recibiendo beneficios como hay el Medicare, que es el seguro médico del gobierno, que es la forma más barata de mantenerse vivo, por decirlo así. Y si tú tienes ya un seguro de gobierno y estás beneficiándote de este subsidio o estás recibiendo cualquier otro tipo de bono o de subsidio, sea de comidas, sea de housing, de casas, imagínate, si tú tienes cualquiera de estos beneficios por los últimos años que has estado en Estados Unidos, no te dan la residencia permanente y tienes que ser extraditado. Ha sido la moción que ha pasado. Es lo que va a pasar. Ahora, antes de darte la residencia, te van a decir, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí? ¿Ha tenido un trabajo? Ok, usted paga de su bolsillo los seguros o está subsidiado. Si está subsidiado, usted no recibe residencia, por favor, regrese a su país. Por Dios, o sea que fue una trampa prácticamente el Medicaid Uh -huh. para poder sacar a los... Y como tú sabes, en Estados Unidos, todo mundo, cuando tú vas a un trabajo, ellos te exigen que tú tengas un número único de registro médico, porque por cualquier emergencia tienen que ir con tu seguro privado. Y es súper difícil. En Estados Unidos es una situación de supervivencia. ¿Por qué? Porque como el número de seguro médico es tan importante, es algo así como para nosotros tener la papeleta de votación y la cédula de identidad en Ecuador. Si tú no tienes una cédula de identidad, tú no puedes hacer procesos burocráticos, tú no puedes hacer documentos, no puedes ir a ninguna organización gubernamental a exigir ningún derecho básicamente como ciudadano. Y es lo mismo en Estados Unidos, pero traducido no como a la identificación nacional, sino al número de seguro médico. Por eso es tan importante tener un número de seguro médico, sea privado o sea público. Y si tú cambias de trabajo, por A o B motivo, digamos que por COVID te quedaste desempleado, tienes que conseguir otro empleo y tienes que cambiar tu seguro médico o cambiar el registro. Toma meses. Y si en esos meses a ti te pasa algo, tú ya no estás cubierto. Toma 4 meses aproximadamente la transferencia de papeles y de compañías, porque está registrado al lugar donde tú laboras. Por ejemplo, porque el empleador en ciertos casos es el que cubre eso con el porcentaje. Pero si tú estás descubierto en esos meses por transición de trabajo, por cambio de ciudad, porque eres ilegal, pues resulta que al final del cabo, si tú no tienes un número de registro, es lo mismo que estar indocumentado. Pero la gente, como sabe que necesita seguro médico para hacerse chequeos, aunque sea para medir una prescripción médica, para comprar medicinas o cualquier cosa de drogas, que tú eres dependiente y todo el mundo lo tiene, necesitas el seguro médico y esa es la trampa, porque saben que vas a necesitar un seguro médico, no te van a exigir papeles migratorios para ello, solo te lo dan. Y entonces como ya tienes un número, no te dan los papeles. Es una trampa prácticamente. Es En el una caso de trampa. Canadá, en el caso de Canadá, ¿cómo es el fenómeno migratorio allá? ¿Qué está pasando?
Bueno, Canadá es un sistema totalmente distinto. Es más o menos, yo diría, con una visión comunista, porque es algo así como lo de Cuba. Se quiere abrir eh, para todos el servicio de salud. Todo el mundo tiene accesibilidad, es abierto. El problema es que como es tan abierto para todo público, las, las citas y la espera toman meses. Entonces la gente cuando está decidiendo a dónde migrar, dependiendo de cuáles son sus prioridades, hacer dinero o tener un buen servicio de salud pública, ellos prefieren venir a Australia por el sentido de salud, pero por el sentido de salarios es mejor Canadá y por el estilo de vida es menos racista. Entre los tres países en comparación, Australia, Estados Unidos y Canadá, Canadá es el más abierto, es el que menos juzga, es el menos racista, donde más oportunidades de trabajo hay y donde todo el mundo es considerado igual. Tienes los mismos derechos que un ciudadano canadiense si eres un extranjero. Entonces la gente va allá por sentimientos de discriminación y segregación, pero por seguridad médica, ni Estados Unidos ni Canadá te van a servir. Tal vez en Australia es mejor, y sin embargo en Australia todavía hay una espera para hacerse cirugías. Si son problemas mayores, son de una, se resuelven en 3 semanas. Pero si tienes que hacerte, por ejemplo, yo alguna vez tuve un ganglio linfático en el brazo, fui a un hospital público para ver si me podían remover, y solamente el chequeo tomaba 6 semanas de espera para que me puedan ver, solo para que me puedan dar el diagnóstico. Para hacerme la cirugía tenía que esperar más de 3 meses. ¿Qué cosa? Dime, el racismo, esta pandemia, parte del problema migratorio, ¿no? El problema del racismo, Uh -huh. se ha exacerbado en los países anglosajones. Yo diría que en todo el mundo hay un sentimiento de racismo. Ya se sabe que el mundo está funcionando en una jerarquía en la que hay una supremacía blanca. No es ninguna mentira, no está escondida. Antes estaba tras una cortina en la que nos hacían ver que hay más igualdad social y que hay más oportunidades para los latinos y los negros y los indígenas y cualquier otro grupo minórico, que en realidad es la mayoría del planeta. Y ahora que se está cayendo la globalización, se está dando a conocer aún más. Y se está dando a conocer aún más porque los tratados de comercio están anexados a los tratados diplomáticos y de movimiento migratorio. Las visas en general. Nosotros damos privilegios a Estados Unidos de acceso a todos los países, a 179 países alrededor del mundo, a cambio de nuestros recursos naturales. Y resulta que ahora ellos siguen extrayendo los recursos naturales, pero nosotros no tenemos acceso a Estados Unidos o a ningún otro país, lo cual es completamente ilógico. Y el sentimiento de racismo se siente todavía más fuerte, porque las elecciones de Trump lo que han hecho es exacerbar esta conmoción en la que los latinos son discriminados, trabajan en lo que se llama la línea de first line worker, La primera que es un línea. trabajador de primera línea, los que más se exponen, los que trabajan en agricultura, los que trabajan en limpieza, los que son recolectores de basura, los médicos, las enfermeras, todos ellos, que son los que menos pago reciben y salarios más pobres tienen, son los que están en el día a día tratando de ganarse el pan. Pero el problema es, se dan cuenta de que no están avanzando en sus empleos, no les están pagando sus salarios y son los primeros a los que les están cortando el cuello para mantener el salario del que está encima tuyo, del empresario, del jefe, del manager. Y se dan cuenta de que, a ver, este sueño americano que yo tuve de venirme acá y de trabajar de limpiabotas cuando yo era ingeniero en mi país, ¿de qué me está sirviendo? O sea, ¿para qué vine acá si no me está sirviendo de absolutamente nada? Y esto crea una conmoción porque hay el desempleo de los nacionales y también hay la competencia de los internacionales y comienza el racismo y el nacionalismo y del proteccionismo. ¿Por qué? Porque en cada país quieren priorizar a los nacionales. Entonces, Australia para los australianos, Estados Unidos para los estadounidenses, vamos a dar trabajos a 1 millón de estadounidenses, pero la competencia de los inmigrantes está ahí a la vuelta. Y si ellos tienen un trabajo por tener mejores cualificaciones que los nacionales, entonces tienen que ser expulsados. Y esto se está dando a todas partes. ¿Por qué? Porque estamos en una depresión.
Y la depresión ha bajado el GDP tanto que estamos peor que en la Segunda Guerra Mundial y peor que en la Primera Guerra Mundial. El problema de vivienda para los migrantes. Ya hemos visto que el problema de salud es terrible para los migrantes. Prácticamente los migrantes tienen que pagar altísimas sumas para tener una atención médica, porque si no están afiliados al seguro, primero ya pagar el seguro ya es caro. Luego, si caes en manos de un médico privado, pues nadie le dice al médico privado cuál es el límite que te tiene que cobrar. No hay una tarifa, sino que de acuerdo a la cara del paciente te sacará el dinero. Y la siguiente pregunta es, si es que ese problema pasa con la salud, ¿cómo está el problema con la vivienda? ¿Hay viviendas para los extranjeros? ¿O los extranjeros también tienen que ir a vivir allá, aparte, no en cualquier lugar? Es interesante la pregunta porque habían muchos criterios de selección de candidatos para las propiedades anteriormente. Por ejemplo, tú tenías que mostrar la visa. Al menos en Australia, aquí tú no puedes hacer nada, no puedes conseguir un trabajo sin decir o declarar la veracidad de tu visa. Y cuando digo la veracidad de tu visa es, tú no puedes aplicar un trabajo a tiempo completo si tienes una visa de estudiante, porque tú estás limitado a trabajar 20 horas. Eso es un trabajo a medio tiempo. Y si tú mientes, ellos pueden reportar que tú estás mintiendo y ellos pueden reportar que tú estás tratando de exceder las horas laborales, lo cual pone en riesgo al manager que está contratando. Porque si ellos caen en la trampa de tus mentiras, a ellos los sancionan. Entonces nadie quiere correr con la responsabilidad de tener un extranjero trabajando para ellos sabiendo que tienen horas limitadas de trabajo. O sea, tú solo puedes hacer trabajos a medio tiempo cuando se dice que es un contrato medio tiempo. Entonces, bueno, con eso considerando como factor de que si eres un estudiante extranjero, que eso es la mayoría de las visas en los países desarrollados, Canadá, Estados Unidos, Australia, tienen más estudiantes que trabajadores profesionales con visas que tienen derechos de 40 horas laborales a la semana. Y cuando te dicen, te vamos a dar una propiedad, si tú eres estudiante, tienes que decir cuánto tiempo te quedas y tienes que dar una copia de tu visa. Y ahí te dicen, ok, puedes quedarte en una residencia estudiantil o te podemos dar un departamento, pero solamente hasta tal fecha porque llega el tiempo de expiración de tu visa y ni modo. Pero como ahorita están con COVID y todo se ha cambiado, los agentes de bienes raíces están haciendo los ciegos. A ciencia cierta, saben que tienen que pedirte tu visa, pero se hacen los ciegos y no te piden. Te piden copia de tu pasaporte, pero no de tu visa. No quieren saber cuándo te vas. Quieren que te metas en una propiedad porque tienes que pagar hasta el último día de que te quedas ahí. Si, por ejemplo, se te expira tu visa en 8 meses, pero tú firmaste un contrato por un año, tú tienes que seguir pagando los 4 meses de diferencia, aún si te han deportado. ¿Qué? Entonces, ellos lo que quieren es asegurar las propiedades y están bajando los estándares de elección con tal de tener a alguien que asegure los pagos de la propiedad, sí o sí. La siguiente pregunta es, estos muros, en Australia hicieron una isla para tener a los migrantes que no querían. Los mandaron a una isla. En Estados Unidos han hecho un muro. En países como Hungría, Checoslovaquia, también han construido muros y mallas. En Grecia han hecho campos de migrantes que se quemaron esta semana pasada, nomás uno de ellos. Y la pregunta es, ¿pueden realmente estos muros, estas islas, estos campos de concentración de migrantes, tienen la finalidad de detener o de intimidar? Las dos cosas. Imagínate que quieren intimidar a la gente primero. ¿Por qué? Porque te dicen, tú vas a llegar en un bote, vas a pasar las peores condiciones de vida si es que vienes con un coyote. Las peores, tienes que sobrevivir.
Vas a estar con un montón de gente, vas a estar expuesto a enfermedades, vas a estar a la intemperie, no vas a tener cambios de ropa, tienes que tener una mochilita chiquita, tal vez vas a tener hambre, vas a pasar lo peor de tu vida. Entonces, lo Cruzar el primero es desierto de asustar. Arizona. Tienes que cruzarte el desierto, te van a tratar de meter balazos, te van a acechar como que fueras una oveja en medio de Sí, te la van a salir a nada. buscar, hasta los civiles te salen a buscar con armas en Estados Unidos. Exacto, van a venir los patrulleros en los carros a buscarte en medio del desierto con linternas y todo, y tienes que escoger cómo meterte en una cueva y salvarte, y Y no va a vas a haber encontrar agua, los y van a haber cadáveres de otras dunas. personas en el camino. Claro, entonces el primer método es la intimidación. ¿Por qué? Porque el poder viene del miedo, pero, pero la gente lo hace, sin embargo, ¿no? Entonces, si la intimidación no funcione, tienen que hacer un mecanismo de detención. Y en ese mecanismo de detención, Trump eligió hacer una pared, que es un desperdicio de dinero, porque la mayor cantidad de migrantes ilegales vienen por avión, no por tierra. Y además ya sabe cómo, ya con el Chapo Guzmán que les demostró que es facilito hacer túneles, pues Así es tonto, ¿no? Bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero los métodos y mecanismos gubernamentales van a la par con la capacidad mental que tiene el líder. Entonces, ni modo. Eh, sí, no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben a lo que me estoy refiriendo cuando digo eso. Eh, Australia, por otra parte, tiene mecanismos mucho más inteligentes, más estratégicos. Aquí no hay una sola persona que no entre a este continente isla sin ser registrado. Los nacionales son registrados y los internacionales son aún más registrados. Cada persona que está aquí, todos están registrados. Y si hay uno sin papeles, puedes estar seguro, donde vaya a parar, lo van a encontrar. Si necesita un trabajo, necesita estar registrado a la oficina de impuestos y la oficina de impuestos está a la par anexada con el registro de inmigración y ellos pueden acceder a ver tus impuestos y ver dónde estás recibiendo los pagos y dónde resides y etcétera, etcétera, etcétera. Fácilmente. Así, antes de darte una visa, ellos chequean eso y ni siquiera necesitan tu consentimiento, eso ya está dado. Ellos ya saben que, usted quiere papeles, ok, usted ya autorizó, en el rato que usted quiere los papeles, está autorizando que nosotros tenemos acceso a su información bancaria y personal y de residencia y domicilio, nosotros podemos chequear en cualquier momento cuando nos conviene. Entonces, no hay forma de esconderse en Australia. Pero, y por eso, Australia fue más inteligente y dijo, a mí me cuesta 11 millones de dólares meter a la Guardia Costera o Costanera para evitar que los barcos vengan. Me sale más barato meter esos 11 millones de dólares o menos de 11 millones de dólares en un gobierno internacional de Nauru y Papúa Nueva Guinea para hacer un centro de detención. Y va a ser un centro de detención temporal. Solamente va a ser un centro de detención hasta que podamos hacer lo que dicen paper clearance, que es encontrar el papeleo y hacer la burocracia. Pero ahí es la trampa. Los vamos a mandar allá, le vamos a pagar al gobierno, el gobierno no va a decir nada, los medios de comunicación no van a venir aquí, los metemos en esa isla, en una prisión, y los dejamos ahí. Y dejamos que el tiempo pase, porque a la larga así es como se matan todos los procesos y se saca plata a la gente. Hazlos esperar, se van a cansar. Y una vez que se cansen, las Naciones Unidas vienen y les dicen, ¿usted quiere ser repatriado? Si usted quiere ser repatriado, lo mandamos ahorita mismo con los aviones de las Naciones Unidas, con la OIM, Organización Internacional de la Migración. Te regresan a tu casa. Es más, te dan plata para que regreses a tu casa y te compres cosas. Usted quiere ir a Canadá o Australia como refugiado. Vamos a tener que verificar que sus papeles sean legítimos. Le va a tomar tiempo. Y ese tiempo pueden ser hasta 10 años. No le aseguramos nada. oye, América Latina está viviendo olas migratorias terribles. Tú mismo has visto, tú has estado aquí en Ecuador, hemos estado con el problema venezolano, inclusive la fundación en la que tú estás al frente tiene gente venezolana viviendo en los cuartos que están destinados para estudiantes de la fundación. Y ya hemos vivido el fenómeno migratorio venezolano.
en Centroamérica hay este fenómeno migratorio de las olas migratorias que en pleno COVID, jugándose la vida, hacen caravanas para llegar a la frontera de los Estados Unidos, sin Mira, mascarilla, sin nada. Aquí, me muero entre morirme en mi país, mejor me muero en la carretera o me muero en la frontera. ¿Y mira, ¿te acuerdas que hubo una qué crisis mentalidad está humanitaria? pasando? ¿Ah? ¿Te acuerdas que hubo una crisis humanitaria en el 2018 de venezolanos viniendo a Ecuador? Sí, Llegaban hasta 4.000 personas por día. sí. Se estima, según los antropólogos, que el movimiento migratorio que va a haber ahora con COVID, porque la plata está en una sola parte y sabemos que no está en Latinoamérica, ni en Ah, no, África, ni pues, en el sudeste asiático, y con lo que ha pasado con esta denuncia de los bancos que ayudaban a sacar dinero bien con habido y mal narcos. habido, esto es un asalto a los países. Y la gente va a correr, es como una persona que está con hambre. Tú vas a ir a un lugar donde sabes que hay comida. Si Ah, necesitas dinero, tú vas a ir a un lugar donde sabes que hay dinero. Entonces, lo que se les viene encima y que se están volviendo extremadamente nacionalistas y ultraderecha todos los gobiernos de países desarrollados es porque se les viene la catástrofe zombie y se les va a venir toda la gente encima y ya no van a ser miles de personas como los sirios tratando de llegar a Dinamarca o cruzándose a pie todo Turquía o tratando de llegar hasta Alemania para ser refugiados. Va a ser mucho peor, va a ser muchísimo peor, va a ser tan larga, tanta la cantidad de botes que se va a querer meter, tanta la cantidad de carros, tanta la cantidad de personas que se van a tratar de meter a Estados Unidos sí o sí, o a Canadá, o a Australia, que no les importa morir en el intento. Estamos hablando de que tal vez va a haber un homicidio, genocidio, llamémoslo, casi suicida, de miles de millones de personas y se estima que va a haber un movimiento migratorio de 20 millones de personas, solo de lo que se sabe de la gente que se está moviendo ahorita en los últimos 6 meses. bueno, explicable que venían a Ecuador porque aquí teníamos dólares y eso trajo cubanos y eso trajo venezolanos. Pero la otra pregunta es, hay un montón de norteamericanos que han dicho, oye, pero vivir en mi país es prácticamente Estados Unidos ha pasado a ser el peor lugar del mundo para vivir. Primero, me amenazan con cohetes desde Corea del Norte. Segundo, salgo a las calles, los negros también me amenazan, los hispanos también me amenazan, porque ya el problema es que no han podido resolver el problema racial en 250 años con los negros y desde 1835 con los hispanos. Desde que invadieron Texas, se acabó ese problema con los hispanos, es irremediable, desde ahí no han podido resolverlo. Y resulta que también mandas a tu hijo a la escuela, sorpresa, hubo tiroteo en la escuela, mataron a no sé cuántos, hasta el profesor. ¿Con qué seguridad mandas a tu hijo a la escuela? Por ejemplo, ahorita sale mucho mejor mandar a tus hijos a estudiar por internet. La siguiente, vas al supermercado, te pegan una balacera porque ahí han estado latinos y viene un loco y te confunden con un latino o por último matan a los latinos. Mejor me largo de ese país. ¿Cuánta migración crees que va a venir primero los norteamericanos van a escoger, bueno, si me tengo que ir de Estados Unidos a otra parte del mundo, pues me iré de preferencia a Australia, me iré de preferencia a Canadá, me iré de preferencia a las islas que hablan en inglés, a Jamaica, a Barbados, a todas esas islas del Caribe y como ya puedo trabajar por internet, mejor me largo de los Estados Unidos, porque Estados Unidos ya no es mi país prácticamente seguro, ya no es un país seguro. ¿Qué opinas tú al respecto? No sé, se nos cortó la comunicación. Aló, aló.
¿Aló?